Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 5 de abril, luego de la apertura americana, luego justamente de la apertura de Wall Street. Realmente tuvimos una apertura bastante bajista, estas son las dos velas que se formaron justamente luego de la apertura. Y lo que el mercado está descontando con bastante fuerza el día de hoy no es más sino las noticias los comentarios, mejor dicho, que ha hecho Brainard, uno de los gobernadores de la Reserva Federal más importantes. Es más, ella, porque es una mujer, estaba precisamente a punto de ser nombrada la presidenta porque ella pertenece al Partido Demócrata, y luego de una reunión que se sostuvo con Jerome Powell y el presidente Biden, mm, en algo que ocurrió justamente a puertas cerradas, ella no quedó como la presidenta. Algo así como que ella no estaría, especulo yo, dispuesta a asumir precisamente todos los problemas de los errores que ha estado asumiendo la Reserva Federal. Y justamente ese mismo día fue que se renovó la presidencia de Powell, al menos por un periodo más. De manera que ella es una de las representantes de la Reserva Federal más importantes, si no la segunda más importante, luego de Jerome Powell. ¿Y qué fue lo que dijo la señora Brainard el día de hoy? Que precisamente ya confirma sin ningún género de dudas que vamos a tener una subida de tasas del doble de lo esperado, de 50 puntos básicos, y si no fuera suficiente, que vamos a comenzar con la reducción de balance desde el mismo mes de mayo, y que tenían que ser más agresivos con esa reducción de balance de lo que se había estudiado. Se especulaba que esa justa reducción de balance iba a ser por 100 millones de dólares, y ahora se está descontando que puede ser por mucho más. Ahora bien, eso realmente puede terminar afectando al mercado cuando ocurra. Sin embargo, parece que lo comienzan a descontar con mucha fuerza desde antes. Y justamente eso es lo que ha movido el mercado a la baja con mucha fuerza durante el día de hoy, con estas caídas en el Bitcoin de un 1.16% y Ethereum de 1.60%, aunque las caídas son bastante generales en todo el mercado. El índice ruso realmente también ha tenido un muy mal día, y había estado justamente recuperando con bastante fuerza lo que fue las caídas que se sostuvieron luego de la guerra. Justamente estos fueron los días en donde se cerró la bolsa porque comenzó la guerra, el 24 de febrero, y luego cuando comenzó a abrir no habíamos encontrado que se retomaran estos mínimos o que se cayera con fuerza. Además, realmente ya se estaba dibujando esta directriz que estoy marcando alcista, y justamente el día de hoy, desde el gráfico de una hora, se perdió y parece que ha sido con un poco de contundencia, con una caída del 6.6%, luego de que nos enteramos que el PMI Composite de Rusia, que ese es el PMI que mide justamente el de servicios y el de productos juntos, ha quedado muy por debajo de lo esperado. Ni siquiera quedó en el nivel de contracción, que es en el punto 42. Se esperaba 50.8. Estando por encima de 50, se considera que es una bolsa en crecimiento y en estado normal. Por debajo de 50 hasta el punto 42 se considera que está en una contracción, puede estar relacionada con algún tipo de problema, pero es que no quedó en el 42, quedó por debajo de eso, quedó en el punto 37, lo que indica ya una recesión directamente. No se habían visto cifras tan bajas en el PMI Composite desde la pandemia. Entonces, todo esto es justamente consecuencia de las medidas económicas que se han tomado desde en todos los países aliados en contra de Rusia. Y eso es lo que estado empezando a afectar con fuerza el mercado en ese país. De todas maneras, esa caída no ha estado relacionada con la caída del mercado amplio, porque ya prácticamente por las mismas consecuencias de las sanciones ya se han aislado lo suficiente como para que la volatilidad de ellos no afecte el resto del mercado, o no de manera significativa. Bien, podemos considerar entonces también que entonces la caída que estamos viendo en el SP500 va directamente relacionada con los comentarios de Brainerd, que no han sentado para nada bien. Y eso viene siendo lo más importante que les puedo comentar referente a noticias fundamentales.
tengo un par de gráficos que sí quiero comentarles que me parecen bastante relevantes y lo dejaré para el final. Vamos ahora con lo que es el análisis técnico. En el gráfico de una hora, el precio de Bitcoin, precisamente vemos que con esa apertura negativa ha perdido media de 200, media de 100, media de 50 y la nube, y prácticamente ahora se encuentra en una recuperación. Aún no tengo la confirmación de esa recuperación en el Esquisi Momentum. Me falta todavía el cierre con un oscurecimiento del Valle Rojo y no lo estoy viendo. Me parece de todas maneras que como fue una noticia algo inesperada, pero que igual es a largo plazo y por confirmarse, eso debe de volverse al alza en cualquier momento. No creo que sea el comienzo de un periodo de corrección, o por lo menos no todavía, precisamente de la mano con la fecha que estamos viendo. Estando a 5 de abril, aún hay mucho por contar de manera positiva con respecto a las bolsas. Acuérdense que este es uno de los meses más alcistas y no debería cambiar eso por el simple hecho de que se haya comenzado a confirmar que va a haber una reducción de balance que ya se sabía y que va a ser del doble la subida de las tasas de interés que ya se especulaba. De todas maneras, este es el movimiento que está teniendo Bitcoin precisamente luego de la apertura. Podemos ver que ya ahora se está empezando justamente con este cierre. Podríamos considerar que esto es una especie de estrella del amanecer con este mínimo. Al superarse justamente los $46.500, ya se estaría confirmando la figura de estrella del amanecer y podríamos comenzar con un movimiento alcista importante. En el precio de Ethereum podemos ver más o menos el mismo escenario, solo que nunca se perdió la media de 200 porque el movimiento que estaba presentando Ethereum es de movimiento alcista mucho más consolidado. Sin embargo, aún no hemos todavía recuperado con la misma fuerza lo que ha estado recuperando Bitcoin. Por eso en este momento a la caída todavía se puede ver a simple vista, es aún mayor en Ethereum que en Bitcoin. El gráfico que yo les quería comentar es el siguiente. Se está viendo el día de hoy, o mejor dicho, este es un gráfico a largo plazo, que la tendencia de Google de la palabra Bitcoin ha estado perdiendo interés. Con simple análisis técnico podemos ver que está perdiendo este soporte que se había estado construyendo en los últimos meses, de manera de que podemos considerar que no está entrando una nueva cantidad de personas a descubrir los beneficios que tiene este dinero maravilloso que es Bitcoin. Es bastante negativo considerar que estamos en estos mínimos y que el precio no lo está acompañando. Es muy usual que cuando comienzan los rallies alcistas, la gente justamente llena de FOMO, interesada de ganar dinero, comienza a buscar qué es Bitcoin, por qué Bitcoin sube, por qué Bitcoin baja. La palabra Bitcoin se hace tendencia. Y el hecho de que estemos en estos mínimos y que el precio no lo esté acompañando puede ser un indicador adelantado de que el precio se puede encontrar cerca de una corrección. Otro gráfico que yo les quería comentar, este es mucho más interesante, es con respecto a la inversión de las curvas de tipo de 2 y 10 años. Esta inversión que yo les he estado comentando, que realmente siempre ha sido un indicador infalible desde la Segunda Guerra Mundial, para prever que va a venir una recesión económica en los Estados Unidos y unas caídas bastante significativas en el S&P 500. Lo último que yo les comenté fue un gráfico donde mostraban estas últimas 4 inversiones de las curvas, en donde precisamente se veía que podía tardar muchísimo tiempo antes de venir una corrección significativa. Sin embargo, pues si se dan cuenta, a 2 años vista terminan siendo unas excelentes zonas de compra con una subida bastante interesante, excepto en el 2000 con el pinchazo de la burbuja. Razón por la que yo justamente les decía que me parecía que tenía más relación con este punto, porque podíamos especular que con los altos precios que tienen las bolsas actualmente y los problemas que se encuentran generalizados, podía ser una forma de ver que podía anticiparse una caída importante. Normalmente cuando se da la inversión de curvas y la bolsa no está sobrecomprada, pues se puede pensar que son las excelentes zonas de compra, pero en el 2000 no ocurrió. Eso fue el gráfico anterior, pero este es todavía mucho mejor porque me añaden los del año 73 y 78,
que se parece mucho más a los problemas que estamos enfrentando actualmente con inflación. En estos últimos movimientos de inversión de curvas nunca habíamos tenido que enfrentarnos a subidas de tasas agresivas, o mejor dicho, muy agresivas, porque estábamos luchando contra la inflación, mientras que en estos dos casos sí lo fue. Y eso nos puede anticipar el hecho de que las caídas pueden ser incluso mucho mayores a muchos meses vista. Es decir, si se dan cuenta, desde un mes, luego de que comienza la inversión, ya comienzan los problemas, el trimestre y al semestre continúan, pero es que nunca se recupera con fuerza, sino que más bien se puede decir, en el caso del 78, pausar o simplemente continuar como en el 73 y alcanzar el pico mínimo de las bolsas a los 24 meses de la primera inversión de las curvas. Les recuerdo que las curvas se invirtieron el mes pasado, por lo que entonces nos estaríamos encontrando en este punto. Y hablando de las inversiones de las curvas, también sería bueno mencionar lo que está ocurriendo el día de hoy. Este gráfico también me parece bastante interesante y quiero compartirlo con ustedes. Esta línea roja representa lo que es los barcos en espera de descarga en Shanghái. Les recuerdo que por el COVID, ellos siempre no, ellos tenían su política de COVID cero, que de una u otra manera siempre funcionó. Entonces nunca tuvieron un problema en donde realmente hicieran lockdowns muy severos, de manera que se preveyera que pudiera haber lo que es una contracción en la circulación de los suministros. Pero justamente miren cómo se ha alcanzado más de 300 barcos, un máximo que no se había visto en los últimos, fíjense, la línea gris, esta línea gris oscura, que es la que está más por debajo, es una media de lo que es desde el 2017 al 2021, 5 años. Bueno, en esta media de 5 años jamás estuvo más de 100 barcos estancados en el puerto de Shanghái, y eso cuando se alcanzaba el pico máximo. En el 2021, con algunos lockdowns y algunos problemas de logística, se alcanzó hasta 150 barcos, aproximadamente 180 barcos, pero nunca fue algo significativo. Pero en el 2021 estamos viendo que desde que comenzó la crisis del COVID, de esta variante Omicron, han tenido que hacer lockdown muy prolongados y muy severos, y ya se ha alcanzado un máximo de más de 300 barcos estancados en el puerto de Shanghái, lo que puede asumirse como una probable congestión de los suministros, y sabemos que esta escasez de suministros va a hacer números va a hacer que la inflación genere números mucho más altos de lo que se ha visto hasta ahora, aunque solo sean momentáneos. Pero si de la mano con la anterior ya tenemos números muy altos, esto puede realmente asustar mucho tanto a la Reserva Federal como al mercado general. Y eso era precisamente los gráficos que les quería compartir, ya viendo precisamente qué es lo que el mercado se está anticipando. El mercado está anticipando una serie de problemas generales que no puede terminar de descontar, o que precisamente no sabe cómo posicionarse. Es decir, pensar que este no es cualquier mes del año. Este es el mes más importante alcista históricamente para la bolsa. Entonces pensar en entrar a la baja es muy difícil, porque las probabilidades de que te generen un stop son muy pronunciadas. Fíjense, es que intentar entrar a la baja constantemente se anda formando máximos superiores a los anteriores. Hace 5 horas solamente estábamos en el máximo de los 4.557. Menos mal no tuvo ningún cierre, por lo que no pudimos confirmar que se estuviera rompiendo esta directriz que he compartido con ustedes. Cada vez que se toca, el precio es rechazado hasta algún soporte, fíjese, en este caso hasta la media de 200. El precio está en una fase de consolidación, y en mi opinión la consolidación debe terminar el día de hoy. Y para eso me voy a ir a este último gráfico que quería compartir con ustedes. Ya lo hice en los días anteriores, pero podemos ver que en los últimos 30 años las caídas, que es el día lunes y el día martes, son los días más alcistas del mercado. Estadísticamente hablando, cuando va a subir el mercado, se sube el lunes o se sube el martes. Esa había sido la referencia que siempre se había estado manteniendo en la bolsa. Pero desde hace un año para acá no es así. El lunes se cae y el martes se cae más que el día lunes. Simplemente a nivel de estadísticas esto se ha estado cumpliendo,
Y o esta semana también, si recuerdan, el viernes se subió con bastante fuerza y ahora este lunes fue negativo, este martes fue negativo, pues entonces el día miércoles correspondería la probabilidad de que el movimiento alcista continúe. De manera de que estas pueden terminar siendo las mejores zonas de compra, ¿verdad? Lo que viene siendo los próximos días o para el movimiento alcista del mes de este mes. Lo más probable es que termine ocurriendo lo que estaba especulando desde el comienzo, que justamente cuando se acabe el beneficio de los fondos de pensiones, que los exonera a pagar los impuestos con la tasa de interés que está casi a cero, este, de este año, justamente ellos podrían tener la oportunidad de pagar esa tasa de interés si aplican todo justamente su capital hasta esa fecha del 15 de abril. A partir del 15 de abril, lo que termine siendo la subida de las tasas de interés, que ya se especula sean más de 8, muy probablemente sea una posibilidad de que estás comprando caro, pero estás descontándote 9 subidas de tasas de interés. Entonces, ese beneficio es probablemente lo que va a terminar de darle el impulso alcista a los mercados y a las criptomonedas en general. Y estando en la parte baja del rango, se puede medir un stop loss bastante sencillo. Por ejemplo, vamos a hacerlo en los casos de Ethereum y de Bitcoin. Un stop muy básico por debajo del 3400 me parece que es una excelente forma de realmente ajustar un riesgo proyectando un excelente beneficio. Es simplemente una relación uno a uno prácticamente. Desde el momento de la grabación de este video tenemos que está a un 1.7% aproximadamente el stop loss y justamente un 1.7 todavía estaríamos justamente en lo que es el área del rango de precios que se ha estado sosteniendo aproximadamente desde el 1 de abril. Me parece perfectamente que teniendo la media de 200, que ya ha mostrado rechazo en 2 oportunidades en este gráfico de 1 hora, y teniendo el número del doble cero de los 3400 como soporte, es una excelente manera de posicionarse. Ahora bien, en el caso de Bitcoin, podemos ver que también estamos por la parte superior de este gran soporte que hemos dibujado desde el 12 de enero. Podríamos pensar justamente en realizar un stop ahí y estaríamos hablando de un stop del un 1.6%, dándole solamente un poco de margen, y ese mismo 1.6% me estaría llevando, igual que en Ethereum, hasta la misma área de rango que estamos manejando en todo el mes de abril. Y es precisamente una relación bastante justa y de todas maneras se puede tomar simplemente unos beneficios parciales y dejar correr la posición sin ningún tipo de afán, pensando en que justamente el ciclo de los días de la semana está finalizando hoy, que es el día martes, como uno de los más bajistas, y ya a partir del día de mañana no debe ocurrir ningún tipo de noticia relevante que nos pueda ayudar a pensar que se vayan a alcanzar nuevos mínimos. Lo único que va a ocurrir el día de mañana es que se especula que el G7 va a aplicar nuevas sanciones contra Rusia por los crímenes de guerra atroces y repugnantes que ha estado cometiendo. Me parece que realmente se ha estado haciendo hasta lo imposible por acabar de forma pacífica la guerra a través de las sanciones, y a estas están dando su efecto, que como les digo, el PMI Composite de Rusia está al mismo nivel de lo que estaba en la pandemia. Se están arruinando y eso no es algo que probablemente puedan sostener mucho tiempo más. Bueno, compañeros, hace unas horas estuve intentando realizar un streaming, intentando ver cómo funciona perfectamente la plataforma de YouTube, y creo que puedo comenzar a trabajar con ustedes de esa forma, y quiero hacer una cita con ustedes para el día viernes. Yo les estaré comentando la hora exacta en la que lo vamos a hacer próximamente. Espero contar con su compañía, de manera de que ustedes me puedan decir qué activo quieren que yo les analice en base a los indicadores que manejo y precisamente en base a las ideas que tengo sobre el mercado. Bueno, nos vemos entonces en unas horas para el análisis del 6 de abril. Hasta luego, compañeros.